Mesa para Cuatro. Hoy presentamos As. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy nos acompaña un escritor de aquellos, un ilustrador de aquellos, un historietista completo que tiene muchos años. Empezó cuando tenía solo 25 años, pero sabemos que tiene muchas historias detrás de él. Vamos a hablar de sus inicios, de la etapa intermedia y la etapa actual, la nueva juventud que llevamos todos con mucha sangre por dentro. Queremos invitar en este nuevo capítulo de Mesa para Cuatros a Paco Roca. Paco Roca, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por aquí el día de hoy. Nada, un placer charlar con vosotros. Me apetecía mucho este encuentro. Muchísimas gracias. Hay héroes que siempre vuelven y no hay un invierno que realmente nos detenga. ¿Qué dibujantes, ilustradores, historietistas te marcaron de pequeño en esa época que era, recordemos, al Paquito de 7 años, 7, 8 años? Sí. Bueno, pues sería unos cómics que al menos en España eran muy conocidos, que eran todos los que publicaba la editorial Bruguera, que era una editorial que yo creo que llegó también por Perú, por Colombia, México y demás, ¿no? Con Mortadelo y Filemón, con Zipizape, con todos estos. Bueno, fueron yo creo que la lectura de muchísimas generaciones de niños en España, y yo creo que fueron la primera lectura de muchos que luego nos hemos convertido en autores, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tengo un cariño especial. Y un cómic, El invierno del dibujante, un cómic que hice, es un homenaje a todos estos autores, ¿no? Después vendría el cómic franco-belga, que también para mí fue como todo un cambio y una revolución, ¿no? Y sobre todo gente como Uderzo y gente como Hergé, que para mí también fueron, tanto Tintín como Asterix, pues bueno, fueron también lecturas muy importantes en la infancia, ¿no? No sé cuántas veces habré copiado las viñetas de Asterix, ¿no? Así que podía ser un poco eso, ¿no? El cómic franco-belga y los cómics de la editorial Bruguera, ¿no? Mis primeras lecturas. ¿Y cómo así te ves arrastrado en algún punto a participar del medio? Bueno, yo creo que he tenido la suerte de tener muy claro desde pequeño que quería dedicarme a esto. Es verdad que luego la vida no es tan fácil, no te lo pone tan fácil y acabas dando unos cuantos bandazos, pero yo tenía muy claro desde pequeño que quería dedicarme a contar historias y a contarlas por medio de los dibujos. También es cierto que me encantaba, al igual que los cómics, me encantaba la animación y me encantaba las películas de Disney, me encantaba Mazinger Z cuando lo hacían en España. Me hubiese encantado hacer animación, pero la verdad es que hacer animación no es fácil para un niño que no tiene medios. Entonces, sin embargo, los cómics es totalmente libre, ¿no? No necesitas nada más que una hoja en blanco y un lápiz o un bolígrafo o un rotulador, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la animación era mucho más complicado. Así que, bueno, el camino me llevó por los cómics y siempre he tenido claro que quería dedicarme a eso. Pero, como decía, pues bueno, la verdad es que luego la vida te complica las cosas y no es fácil. Y ni mis padres veían como que, bueno, como que aquello podía ser una profesión con futuro, ni yo sabía muy bien qué se tenía que estudiar para ser dibujante de cómics. Así que, bueno, durante un tiempo me dediqué a otras cosas. Hice una FP, después estudié diseño, me dediqué al diseño gráfico, a la ilustración y tardé, pues bueno, unos años en volver a reencontrarme con esa vocación infantil que era hacer cómics. Claro. Pero eso siempre lo has tenido claro. Siempre has tenido claro que querías hacer eso. Sí, bueno, es verdad que ha habido desde pequeño siempre, ¿no? Como te digo, yo quería ser o Walt Disney o Picasso o Ibáñez, ¿no? Era como mis tres metas, ¿no? O sea, yo tenía claro que tenía que ser algo relacionado con el dibujo y luego, pues bueno, mucho más claro que tenía que ser contar historias, ya fuese con dibujos animados o con viñetas, ¿no? Pero sí que, como te decía, ¿no? Pues ha habido momentos en los que
lo he dejado un poco abandonado, pues cuando mis padres, por ejemplo, me dijeron que eso como hobby estaba bien, pero no como profesión. Entonces estudié una formación profesional que no tenía nada que ver con nada de esto, ¿no? Después redireccioné mi camino y estudié diseño gráfico, que era lo más parecido que Claro. encontré a Ujú. dibujar cómics. Y la verdad es que me gustó el diseño gráfico y la ilustración, y durante cerca de 20 años me dediqué a eso, a la publicidad. Hacía La ilustración ilustración publicitaria. y diseño gráfico. Y olvidé un poco lo de los cómics porque los amigos que tenía que intentaban hacer cómics, estamos hablando pues de los 90, pues bueno, en España era como un desierto, ¿no? La Claro. gente que publicaba cómics o que intentaba publicar cómics no lo conseguía, y los que lo conseguían malvivían con ello. Y sin embargo, yo que había empezado a trabajar en publicidad, en esos momentos, en los 90, se ganaba muchísimo dinero, ¿no? Por Claro, una... era en otros tiempos de la publicidad. Haciendo un Claro, símil con algunos artistas del pasado, grandes artistas tipo Marvel, también John Romita, por ejemplo, había trabajado en el mundo de la ilustración publicitaria, ¿no? Antes de ser historietista para Marvel, ¿no? sí, sí, Así porque que por ahí era muy tienen algo en común divertido. ustedes. Sí, sí, claro, es que era una forma de ganarse la vida que para alguien que más o menos él podía controlar el dibujo y que además, como en mi caso, o como los que has citado, ¿no? Que tenemos una visión del movimiento y demás, hacer storyboards, por ejemplo, en aquel Claro. momento había muchísimo trabajo, ¿no? Con lo cual, pues Ujú. bueno, era lo más parecido que podías hacer a un cómic, y muy, muy Exacto. bien pagado, ¿no? Y entonces, Claro. durante ese tiempo, la verdad es que dejé un poco de lado los cómics, ¿no? Por eso, porque la gente que conocía malvivía de los cómics, en el mejor de los casos, y luego, pues bueno, yo estaba viviendo muy bien de lo que estaba haciendo, ¿no? Así que lo dejé Claro. aparcado durante un tiempo. Qué genial, qué genial. Paco, cuéntanos, antes de, tú participaste, ¿no?, en este cómic de Puro Perú, de la ONG de Sal. Antes de empezar en este cómic, ¿conocías el Perú, conocías nuestro país? Muy poco, lo que se puede conocer desde aquí, desde España, ¿no? Que puedes seguir un poco las noticias Ujú. por encima, o gente que había estado ahí, amigos que tienes peruanos, pero la verdad es que muy poco, ¿no? De determinadas situaciones, ¿no? Pues por ejemplo el tema de la minería, o el Claro, tema claro. del medio ambiente, era algo que yo no tenía ni idea, ¿no? Hasta que participé en este proyecto. Claro, y si es así, entonces, ¿cómo fue que más o menos comenzaste a empaparte de nuestra cultura un poco, o al menos para lo suficiente como para escribir ese pedazo, esa participación que tuviste, Mm. que lo haces muy, como siempre, tu estilo, ¿no? Íntimo, y sobre todo que haces que el público empatice con este tipo de problemas, ¿no? ¿Cómo te empapaste de esos temas de nuestro país? Bueno, siempre es complicado, ¿no? El hacer algo sobre una cultura que no es la tuya, ¿no? Porque es muy fácil caer en tópicos o cosas que tú piensas que son muy relevantes que no lo sean, ¿no? Entonces, aquí, digamos que había digamos que un comodín o una colchoneta de seguridad, que era que todos los guiones, todos los proyectos los iba a revisar gente en Perú, ¿no? Con lo cual, Ah, pues, bueno. más o menos confiabas en eso. Como te decía, la verdad es que yo no tenía ni idea del tema que me tocó, de la minería ilegal, ¿no? Entonces lo que hice fue, pues bueno, como en cualquier otro proyecto, ¿no? Empiezas a documentarte, ¿no? A partir pues bueno, de unas pequeñas claves que nos pasó la ONG CESAL, pues a partir de ahí empezar a tirar del hilo, ¿no? En muchos Ujú. casos, a Claro. partir de una cosa, empiezas a tirar, te aparece otra, te aparece la otra más allá. Lo que pasa es que con estos temas siempre es muy complicado, ¿no? Y porque, porque el poco espacio que tienes para contar una historia te lleva lógicamente a simplificar los Reducirlo. temas, ¿no? Y sobre todo corres también el riesgo de quedarte con una parte que es la que tú piensas que se acerca más a tu forma de ver las cosas, ¿no? Y acabas a veces
llevando lo que es la realidad, llevándola hacia tu terreno, ¿no? Y como digo, a veces ese es un riesgo, ¿no? De pensar que, vale, pues la minería ilegal, pues estos son, digamos, los buenos y estos son los malos, ¿no? Al final, siempre eso es una visión bastante simplista, ¿no? Entonces, pues Claro, bueno, intenté pues ver muchos reportajes, documentales, leer artículos que hablasen del tema, ¿no? Y donde podías ver un poco la visión de los dos lados, ¿no? O de los tres lados, ¿no? El el medio ambiente y el daño que hace la minería al medio ambiente, pues digamos que los beneficios de determinados lobbies y luego también la parte humana de los que se dedican a la minería, ¿no? Que también en este caso se ven entre dos partes, ¿no? Que realmente, bueno, para ellos, lógicamente, ¿no? La minería ilegal o el medio ambiente les preocupa, pero más les preocupa el tener algo de lo que vivir, ¿no? En esto la verdad es que tuve la suerte de tener una experiencia ya anterior con un proyecto que se hizo con Oxfam, que se llamaba Viñetas de Vida, que era un proyecto de comunicación. Entonces nos enviaron a diferentes dibujantes a lugares del mundo donde, bueno, donde la ONG había trabajado, ¿no? En mi caso me enviaron a Mauritania a ver un poco, bueno, cómo era la situación allí. Entonces te llevan a ver proyectos en los que esta ONG ha estado colaborando, ¿no? Y te das cuenta un poco del mismo problema que te encuentras con la minería, ¿no? En Perú. Y es que es difícil. Digamos que esto es como una especie de juego de estos de crear una civilización. exacto. Y tú no puedes pedir a la gente que tenga una visión ecológica de las cosas si antes no tiene el estómago lleno, si antes no tiene unas necesidades mínimas cubiertas y una educación, ¿no? Digamos que si no cumples todo eso, es difícil llegar a que tengan una sensibilidad por el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues bueno, te das cuenta cuando llegas a una situación de estas de que todo es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Entonces, pues bueno, esta experiencia, como digo, de haber estado allí, ¿no? En Mauritania, la verdad es que también me sirvió en cierta manera para este proyecto, ¿no? Para darte cuenta de que las cosas nunca son tan sencillas como pueda parecer desde fuera. Es verdad, el diseño desde el punto de vista editorial, empresarial, institucional, exige de mucha compenetración, es muy multidisciplinario, pues, ¿no? Y nos exige bastante para llegar a esa idea central, a ese plato central que tenemos el día de hoy, que es un poco Sí. hablar de esta modernidad en la que hemos entrado, a esta diversidad de perfiles que te ha exigido la vida a ti al ser ilustrador. El Eisner. Nosotros en Perú tuvimos solamente un caso de una pareja, una chica, un chico, que lograron ser nominados al Eisner y que cuando pasó en Perú nadie se enteró, la prensa no apoyó, ni los medios especializados estaban enterados. En tu caso, ¿cómo cambió? ¿Abrió nuevas puertas, generó posibilidades esta nominación? Bueno, la verdad es que yo creo que los premios muchas veces, como tú dices, la importancia es cómo lo vendan o cómo se tomen, porque al final un premio en sí no te cambia nada, ¿no? Incluso a veces yo creo que es negativo para el autor, ¿no? Porque te te hace pensar demasiado en lo que tienes y en lo que puedes perder, ¿no? Y a veces te hace ser autocomplaciente, ¿no? De, va, si esto, joder, si soy
una estrella, ¿no? Entonces, los premios, la verdad es que son muy relativos. A veces sí, que te da un poco de confianza y de pensar que vas por buen camino, pero hay que olvidarlo rápido, ¿no? Entonces, muchas veces es como cómo se vendan. Y es verdad que esta es la segunda vez que me nominan a los Eisner. La otra vez fue por arrugas no obtuve el premio. Y esta es la segunda vez. Pero la verdad es que sí, que en España por lo menos se mueve mucho. Y entonces hay una frase que aquí en España funciona muy bien, que es que los Eisner son los Oscar de los tebeos, ¿no? Entonces, Sí. wow, con eso creas digamos que creas un interés en gente que no tiene ni idea del mundo de los cómics o no saben ni tan siquiera lo que es un Eisner, ¿no? Pero tú le dices, estoy nominado a un Eisner, ¿no? Ah, vale, bien, ¿no? No sabe ni lo que es. Es un premio en Estados Unidos, ¿vale? Pero si tú dices, no, es que este premio es los Oscar, pero de los cómics. ¿En serio? ¿Y te han nominado para eso? Entonces la verdad es que cambia mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, como se ha vendido así, acaba teniendo como, bueno, como mucho sentido, o sea, mucha información en los medios, ¿no? En medios generalistas y demás, te llaman radios, periódicos y demás, porque, bueno, porque vende la idea de que son los Oscar de los cómics, como si fuese lo más, ¿no? A lo que puedes optar. Y está genial, ¿no? La verdad es que es verdad que es un gran premio. Pero bueno, hay otros también con muchísima importancia y que no tienen ese eslogan o esa marca que se le ha dado a los Eisner fuera de Estados Unidos, ¿no? De que es que son los Oscars. No tienen ese revuelo de es Sí, decir que fuiste nominado a un Eisner. claro, digamos que es apropiarse del glamour que tienen los Oscars, llevarlo Claro. a estos premios, ¿no? Entonces eso funciona muy bien, al menos en España funciona muy bien y se vende genial, ¿no? Lo de que, no, son los Oscars de los cómics, oh, joder, entonces tiene que ser importante. Pero sí que es verdad que luego tiene muchas partes buenas, ¿no? Por un lado, también para mi editor en Estados Unidos, que es Fantagraphics, pues bueno, digamos que esto para ellos es muy importante, ¿no? Quizás más que para mí, en el sentido de que el mercado en Estados Unidos es enorme y el mercado en Estados Unidos del tipo de cómic que yo hago es muy minoritario. Son tiradas al final muy pequeñas y para un tipo de público muy concreto, ¿no? Entonces, cualquier cosa que le dé notoriedad a lo que haces es importante, ¿no? Con lo cual, pues bueno, una nominación para mi editor allí, la verdad es que sí, que ellos sí que le pueden sacar una mayor rentabilidad de la que le puedo sacar yo. Claro, definitivamente. Voy a agarrar por ahí eso para expandir, Sí, sí, para jalar porque más gente. yo la verdad es que no conocía el mercado norteamericano, lo conocía pues bueno desde fuera. En mi caso a mí me ha costado mucho entrar ahí, porque yo creo que el mercado norteamericano en todos los sentidos, en el cine, en el literario, en cualquier profesión, yo creo que Estados Unidos es muy abierto al trabajo extranjero de mano de obra, todo esto relativo y todo esto hablo en general y en la época pre-Trump, pero bueno, en general es muy abierto a gente, mano de obra cualificada que vaya a Estados Unidos. Por ejemplo, pues bueno, la cantidad de autores extranjeros que trabajan para Marvel o para DC es enorme, ¿no? Hay muchísimos autores de todos los países y no hay ningún problema. Lo que a veces se convierte en algo muy difícil es que compren tu producto, es decir, que compren tu cómic ya hecho, no tu mano de obra, sino tu cómic. Y en ese sentido, la verdad es bueno, que hubo muchas editoriales interesadas en mis cómics, en Arrugas, en El Faro, pero les costó mucho decidirse. También entiendo que para una editorial tiene todo el resto de Estados Unidos para elegir, todo el mercado francés, todo el mercado italiano, el mercado alemán, el mercado inglés, el mercado peruano, todos los mercados para ellos en el cómic extranjero, ¿no? Es que es enorme todo lo que tienen para elegir. Entonces cuesta mucho, ¿no? Que entres, ¿no? Una vez entras, la verdad es que, bueno, te abres un hueco allí, pero es verdad que hay tanto que es muy difícil que destacar
dentro de todo eso, ¿no? Entonces, pues, bueno, un premio, una nominación como el Eisner te ayuda, ¿no? A tener un pequeño foco encima de tu trabajo. Pero el marco de competencia es mucho mayor. Claro, es muy grande. También es verdad que Estados Unidos es enorme, ¿no? No, Pero, pero es verdad que el mercado que hay para este determinado cómic, lo que podríamos llamar novela gráfica, es muy pequeño, ¿no? El año pasado fue la primera vez que he estado, primera y única, en la Comic Con de San Diego, ¿no? Y me sorprendió mucho primero, el poco cómic que hay en la Comic Con. O sea, más del 50% del espacio está dedicado a cosas relacionadas con los cómics, pero no No al al cómic, cómic. ¿no? Y dentro de ese 50% del cómic en la Comic Con, una parte muy pequeña está dedicada a editoriales independientes o a novela gráfica, a cómic de autor, ¿no? Gente que en Europa o posiblemente en otros festivales como el de Nueva York o como el de, ahora no recuerdo cuál es el otro importante que hay en Estados Unidos. Digamos que autores que en estos festivales tendrían una larga fila de gente para firmar, allí estaban prácticamente de brazos cruzados, gente como Jason Lutes, pues como Jaime Hernández, como el propio Seth. La verdad es que, bueno, que eran como muy accesibles allí, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no sé si es un buen referente para saber cómo es el mercado del cómic en Estados Unidos, la Comic Con, pero la verdad es que te das cuenta de que, claro, el cómic que tú haces es un mercado minúsculo, ¿no? En un gran país como ese. claro. Efectivamente. Aquí, por ejemplo, solo hemos tenido 2 Comic-Cones los 2 años pasados, y pues el problema fue que era exactamente lo mismo. Para muchos que somos coleccionistas, era llegar y ver que no había nada de cómics. Sí. Había un par de artistas que los que pudieron traer fueron para nosotros respetables. Por ejemplo, yo que vengo de una página de cómics, pudimos entrevistar a Ariel Olivetti, el artista argentino, pero nos hubiera encantado si hubieran más, inclusive, y sobre todo si esté un poco más centrado en esto de los eventos de la Comic Con, estén más centrados en los cómics, ¿no? Entonces, a veces es paradójico, ¿no? Paradójico y un poco desalentador para los que amamos este medio, ¿no? Sí, pero claro, es que yo creo que también lo que son los festivales de cómic en sí es una rareza. El concepto que ha funcionado por diferentes motivos, pero sería algo así como en el mundo del cine, como hacer un único festival en el que se incluyese cine de Hollywood, cine de autor, cine iraní, cine pornográfico, digamos que todo estuviese metido en un solo en el grupo. mismo, sí, ¿no? Sería como, vale, sí, ¿no? Es el mismo medio, pero en muchos casos es un público muy diferente, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, acabas haciendo un tipo de festival que va a un determinado público, ¿no? Que está más interesado posiblemente por el cosplay, por la diversión en sí, que por un tipo de cómic que además no genera ni tan siquiera merchandising, ¿no? Porque no, Claro. no es ese su, digamos, su público, ¿no? O su esencia. Claro, eso es importante. Paco, mencionaste algo interesante, mencionaste la novela gráfica, ¿no? Que es una forma de catalogar un tipo de cómic. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa forma, ¿no? Al nombre de novela gráfica, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Bueno, con esto siempre hay como, bueno, un largo debate, ¿no? sobre el nombre. También es verdad que yo creo que importa poco, ¿no? Porque yo creo que tenemos un medio que no tiene un buen nombre, ¿no? Cómic, bueno, pues no tampoco es
es el más acertado, ¿no? Si lo pensamos, cómic viene de cómico, que no, ¿qué sentido tiene llamar cómico a una historia seria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Historieta, no sé, no encontramos, ¿no? BD francesa, pues bueno, por lo menos es más neutro, ¿no? El término de novela gráfica yo lo entiendo como, más bien, más que como una etiqueta, como un movimiento dentro de lo que es el cómic, ¿no? Que cumplía en su momento o cumplió con ser una ruptura de un medio, ¿no? Hasta los 90 más o menos, o siempre, el cómic había sido de una determinada manera, ¿no? Y siempre tenías que luchar un poco contra ese concepto de cómic, que era más o menos el mismo concepto del cómic de superhéroes, o la BD francesa, o el manga en Japón, en el sentido de que eran personajes icónicos por entregas. Y prácticamente esa era la industria, ¿no? Y era muy difícil salirse de ahí, de los personajes como Tintín, personajes como el Corto Maltés, personajes como Spider-Man o en el manga equivalentes, ¿no? Y la novela gráfica es un poco una ruptura con esto, ¿no? Algo más parecido a la novela en el sentido del formato. Y al final ese formato de tantas páginas como quieras utilizar, algo que no se daba en la industria por entregas, que era como algo muy, muy fijo, ¿no? Los cómics de superhéroes pues siempre tienen las mismas páginas. Los cómics franceses, la BD francesa pues tiene o 46 o 54, digamos que prácticamente no hay muchos cambios en eso, ¿no? Y llegan autores que se plantean por qué, ¿no? Porque un cómic tiene que ser así. También es verdad que siempre lo he sabido, pero como muy diseminados, ¿no? Y gente pues como Eisner en su momento, o pues como Art Spiegelman deciden, pues bueno, o más autores también, ¿no? Deciden, bueno, pues ¿por qué no un cómic puede ser de otra manera, ¿no? Romper un poco con el canon de lo que había, ¿no? Tanto en formato como en estética, ¿no? Cuando yo empecé a publicar y fui por Francia, ¿no? A buscar trabajo como muchos otros españoles, el editor me dijo cómo tenía que ser una página al estilo francés, ¿no? Decía, bueno, pues una página tiene que haber viñetas diferentes, cambios de plano constantes, un par de viñetas o una viñeta que sea un primer plano de una cara, un plano general, un plano tal, ¿no? Había como una especie de canon, ¿no? De lo que tenía que ser una página, ¿no? Y, independientemente de lo que estés contando, hay un canon, ¿no? Entonces yo creo que había, pues bueno, unas normas que lo que hace la novela gráfica en cierta forma es romper con ellas, ¿no? Cambiar el formato, cambiar el estilo, y al final el formato siempre ha ido, creo yo, en el mundo del cómic unido al qué y al cómo se cuenta. Es decir, los cómics de superhéroes te limitan lo que puedes contar. En la BD francesa también, esas 46 páginas, esos personajes icónicos, te hacen que tengas que irte por un determinado género, contar las cosas, digamos, que con unos estándares o con unos clichés, porque es que no tienes espacio para más. Entonces tú tienes el personaje valiente o el personaje tal, y tú ya los usas, ¿no? Porque ya sabes que siendo un cliché no hace falta explicar mucho porque están en la cultura, ¿no? El cómo es ese personaje, ¿no? Entonces, digamos que ha habido mucho de ese tipo de clichés. No por esto estoy menospreciando nada de todo esto, porque, bueno, porque se han hecho verdaderas joyas con lo que había y se siguen haciendo. Pero la novela gráfica ha sido una especie de ruptura, ¿no? De un formato más parecido a la novela, más páginas, y esto ha permitido contar las cosas de otra manera y poder contar historias que quizás en otro tipo de formatos no se podían contar, ¿no? En la actualidad, pues bueno, como ocurre en otras facetas del arte, ya todo está muy mezclado, ¿no? Y ya es más difícil separar lo que en sí es una novela gráfica de lo que no. Hay cosas muy evidentes, pero hay otras que ya se complica. Pero en general yo creo que ha sido la novela gráfica conseguir una especie de libertad de autoría que no existía antes dentro de lo que era la
la industria del cómic. También todo esto ha dado paso a estilos, a forma de narrar ya muy específica de lo que consideramos novela gráfica. Claro. Y sobre todo que también pensarías que lo vende diferente, ¿no? La historia, ¿no? Sí, claro, yo creo que todo esto también ha hecho que tanto de una forma artificial, por la venta de una etiqueta, como realmente por un contenido y un formato, realmente se ha llegado a un tipo de público que antes no leía cómics. Es decir, hemos conseguido en los últimos años, y gracias a esta etiqueta de novela gráfica, un tipo de público que nunca ha tenido un cierto interés por los cómics, que quizás de pequeño leyeron algo, pero que no habían vuelto a leer, quizás no han leído nunca Watchmen, ni han leído El Incal de Jodorowsky y de Moebius, pero sin embargo se han enganchado ahora con determinadas historias, o con Joe Sacco, o con Taniguchi, o ni tan siquiera con autores, simplemente con obras concretas que les han interesado, pero sin ningún prejuicio. Hay artistas que enmarañan mucho su mensaje buscando que alguien los entienda, pero tú vas por el otro surco, ese que no tiene nada de azar y en el que está todo específicamente calculado para que se entienda. ¿Sientes que tienes esa vocación de docente? ¿Te gustaría ser docente, profesor? Bueno, me gusta el tema de la didáctica, ¿no? Pero también porque como lector me gusta aprender, me gusta que me cuenten algo que en cierta forma, si no cambie mi vida, que eso sería decir mucho, sí al menos me haga reflexionar sobre ciertos detalles, ¿no? Yo creo que uno de los grandes poderes de la ficción es que, en cualquier medio, es que nos hace empatizar con puntos de vista que no nos lo hubiésemos ni planteado, ¿no? Es ese gran poder, ¿no? De repente pensar como pensaría una mujer del siglo XIX, o cómo pensaría un emperador romano, o cómo pensaría un etíope que acaba de llegar a un país europeo, por ejemplo, ¿no? Digamos que para eso nos sirve la ficción, ¿no? Y en ese sentido, a mí es lo que más me interesa, ¿no? El comprender otros puntos de vista, o reflexionar sobre temas que me parecen de interés, ¿no? Entonces, siempre me gusta que me cuenten las historias de una forma más o menos clara, y me gusta contarlas también así, ¿no? El que sea como un recorrido en el que aprendes. Pero con esto también siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo cuando te metes en temas sociales, o temas que tengan un componente político. Y es que no tienen que ser panfletarios, es decir, hay que tener muy claro que debes de dejar dudas y de dejar más preguntas que contestar respuestas en lo que estás haciendo, ¿no? Porque si no acaba siendo como un panfleto, es decir, yo opino esto y mi objetivo con este libro es que el lector, al acabarlo, piense como yo quiero que piense, ¿no? Eso yo creo que es un riesgo, ¿no? Porque el lector medianamente inteligente te pilla enseguida, y yo creo que reacciona en contra, ¿no? De decir, ¿qué me está contando, ¿no? ¿Quién se cree que es para pensar que está por encima de mí, para decirme cómo debo de pensar, ¿no? Entonces, siempre hay que tener como mucho cuidado. Pero bueno, dicho esto, es cierto, ¿no? Que me gusta la didáctica, dicho esto entre comillas, ¿no? El intentar tomar un tema, reflexionar sobre él y poder contárselo al lector, también para que cuando acabe el libro continúe su reflexión por su lado. ¿De dónde crees que viene de dónde crees que te nace este gusto? Pues yo creo que digamos que es una mezcla de un montón de cosas, ¿no? Por un lado, me gustan desde la infancia, me gusta, como contaba al principio, me gusta Hergé. Y de Hergé me gustan muchas cosas, me gusta el estilo gráfico, me gusta ese componente de aventura que tienen sus historias, pero también me gusta la seriedad, yendo también a un tipo de público como el que iba Hergé, la seriedad con la que él se tomaba su trabajo, ¿no?
y la documentación que había detrás de sus historias. Digamos que eso me gusta mucho, ¿no? Tanto a la hora de leerlo como a la hora de hacerlo, ¿no? Me gusta la documentación, me gusta el aprender sobre ciertos temas. Y luego, por otro lado, me gustan mucho, por ejemplo, pues, los ensayos y me gustan los documentales. Pero tengo un problema con los dos, ¿no? Con los documentales tengo el problema de que en muchos casos hay más información de la que soy capaz de retener, ¿no? Y de repente es como, simplemente es un bla, 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 ¿no? Porque son cifras ostras, ya me he perdido con lo que me has contado, o espera, no, esto que era, necesitaría volver para atrás para verlo, ¿no? Sin embargo, el formato del audiovisual te hace ser pasivo, ¿no? Tú no tienes nunca el control de lo que estás viendo, ¿no? Sin embargo, en ensayo, en el que tú sí que tienes el control sobre lo que estás haciendo, muchas veces echo en falta el dibujo. Es decir, bueno, todo esto que me estás contando con un esquema sería mucho más sencillo. Es fácil. A ver, ponme un mapa, ponme una, no sé, un gráfico, ponme algo, ¿no? Pero parece en muchos casos que los ensayos deban de ser crípticos o que el dibujo parece que está reñido con los ensayos serios, ¿no? Cuando realmente harían mucho más accesible y comprensible la historia, ¿no? Con lo cual el cómic, digamos, tiene el poder de las dos cosas, ¿no? Por un lado, tiene que el lector tiene el control sobre lo que está leyendo para ir para atrás, para ir para adelante, y tiene esa parte visual, ¿no? Del documental también, ¿no? Con lo cual me parece que es un medio perfecto para poder explicar de forma relativamente sencilla temas complejos, ¿no? Y la verdad es que todo esto es cosas que siempre me han interesado, ¿no? El poder utilizar ese poder que tiene el cómic para desarrollar determinados temas y por otro lado, pues bueno, como decía, ¿no? La documentación. Pero al final, en una obra de ficción, estas dos cosas no por sí solas no se sostienen. En un ensayo sí, pero en una historia de ficción necesitas también el componente humano, si no las historias no funcionan, ¿no? Entonces puedes tener argumentos de por sí interesantes y son sobre los que te gusta hablar, pero si no tienes un tema humano, no te funciona, ¿no? Con lo cual, pues bueno, al final acaba siendo un equilibrio de todo esto, ¿no? De ese componente del argumento y del tema. Claro, claro. Y es un punto de balance entre todos esos elementos que están ahí, ¿no? Sí, claro, y depende del tipo de historia que quieres hacer, pues bueno, realzas unos o otros, ¿no? Pero bueno, siempre es como muy importante, porque realmente con lo que empatizamos es con el personaje, ¿no? Todo lo demás, que quizás es lo que queremos contar, ese contexto histórico o esos hechos históricos que pasaron, pues bueno, la única forma de llegar a ellos es por medio de esos personajes con los que hemos empatizado, ¿no? Siempre hablando en la ficción, ¿no? En un ensayo es muy diferente. ¿Y qué tan diferente es poder lidiar? Porque, caso hipotético, ¿no? Bueno, no caso hipotético, sino ejemplo, ¿no? O sea, supongo que es muy diferente lidiar con, por ejemplo, una narrativa como La Casa a lidiar con una narrativa como Surcos del Azar. Sí, O sea, sí, son dos tipos de historias muy diferentes, ¿no? Yo creo que son un poco un ejemplo de, simplificándolo mucho todo, digamos que hay dos tipos de historias, ¿no? En la ficción. Una es la que vamos a leer una vivencia extraordinaria, ¿no? En la que posiblemente ningún lector se haya visto nunca en esa situación, ¿no? Sería un poco el caso de los surcos del azar, ¿no? Posiblemente ninguno de nosotros, ojalá nunca nos veamos en participando en una guerra, ¿no? Entonces nos engancha la historia por la extrañeza, ¿no? Porque es algo que nos sorprende. Joder, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Y dónde va a ir a parar esto? Joder, y esto. Y digamos que esa sorpresa continua por cosas que nos resultan extrañas es lo que nos engancha, ¿no? Claro. Y por otro lado tenemos el tipo de historias como La Casa, que se podría decir que lo que nos hace que funcione es todo lo contrario, que son historias que nos
nos toman a todos. Gracias, hija, que me trae el almuerzo. Que nos funcionan las historias porque no son comunes, ¿no? Y juegan en el territorio de lo común. Y no funcionan si no tenemos esos sentimientos que se comparten. Es decir, posiblemente es verdad que la casa puede funcionar en gente que no haya perdido a su padre o que no haya perdido un ser querido, pero todos sabemos lo que es perder algo, ¿no? Perder a alguien o a un abuelo o a un amigo que ha perdido a un padre y sabemos lo que se siente, ¿no? Y es un tipo de historias que juega en ese terreno de lo común, ¿no? Y entonces, pues bueno, el caso de la casa, en cierta manera, a veces es más difícil creo yo, a mí me resultó más difícil de hacer, porque los surcos del azar, digamos que tienes una estructura detrás que es muy fuerte, ¿no? Vas contando más o menos los hechos y, como decíamos antes, también al final es una mezcla de los dos tipos de historias. Tienes que tener unos personajes con los que empatices y demás, pero sabes que detrás tienes una estructura que se sostiene. Sin embargo, en la casa, la verdad es que mientras lo estaba haciendo, dudé durante mucho tiempo porque no sabía si la historia se sostenía, porque te vas moviendo sobre un territorio que es muy intangible, ¿no? Que es el territorio de los sentimientos y que no sabes muy bien si estás pisando y hay fondo o no, a ver si te vas a pasar de sensiblería o a ver si tú estás contando algo que para ti en tu cabeza, porque claro, en el caso de la casa estaba contando la muerte de mi padre. Entonces, para mí, esa persona es importante pues porque es mi padre y su muerte para mí es una muerte lógicamente muy importante, pero quizás lo que yo transmito simplemente es un pequeño detalle que yo pienso que es mucho, pero igual el lector dice, bueno, ¿y qué? Esto a mí no me dice nada, ¿no? Entonces es complicado a veces porque juegas con tus propios sentimientos, ¿no? Y tú piensas realmente, y es cierto que es algo muy grandioso para ti, pero a veces corres el riesgo de no estar transmitiendo lo que tú crees que estás transmitiendo, ¿no? Con lo cual al lector le deja frío, o al contrario, ¿no? Te estás pasando de frenada y aquello es como para el lector, pero bueno, ¿dónde vas, no? Contándome todo esto que es. Sí, entonces digamos que es a veces más complicado, ¿no? Un tipo de historia como la casa. Me acuerdo que justo hablando de la casa, pues, comentábamos fuera de cámaras que justo la tengo por acá, el cómic. Muy bien, bien. Yo se lo regalé a mi papá por su cumpleaños. Y Sí. ahora el asunto es que yo lo leí justo un par de meses después de que falleciera mi abuelo. Vaya. Y yo se lo compré a mi papá el siguiente año, ¿no? O sea, no se lo iba a comprar antes de leerlo. Ya habían pasado unos meses y en algún momento conversando sobre el cómic, él me decía, pues es que así se siente, o sea, eso es. Sí. Los sentimientos son los que uno siente cuando pasa por esto, ¿no? Y yo le decía también, ¿no? O sea, yo obviamente... También yo creo que en este tipo de historias hay algo que es que el lector hace crecer la historia, es decir, que igual tú solamente dejas unas pequeñas pautas y el lector las multiplica porque, como decíamos antes, ¿no? Porque lo ha sentido. Imagino que lo que hablábamos antes, ¿no? De que no hace falta que tu padre o tu abuelo haya muerto digamos que para comprender o para disfrutar, entre comillas, esta historia. Pero si realmente has vivido algo similar, vas a sacarle mucho más partido porque vas a poner tú de tu parte, que no está en el cómic, o simplemente en el cómic hay un pequeño detalle que el lector que ha pasado por esa vivencia lo multiplica y lo hace suyo, ¿no? Y en estos casos el cómic acaba siendo mucho más grande de lo que realmente es, porque el lector lo ha hecho grande en su cabeza, ¿no? Y en ese tipo de momentos la verdad es que es muy gratificante porque los lectores te devuelven cosas y comentarios y emociones que la verdad es que es muy bonito, ¿no? Que te hace pensar que has cumplido tu función, ¿no? De no porque el cómic esté bien, sino porque has despertado ciertas cosas en el lector.
Claro. Paco, una pregunta respecto al arte en tu obra, sobre todo a ver, en obras como Surcos del Azar o en la casa. eh, ¿qué el arte siempre es algo muy importante, entonces, sobre todo en el diseño de los personajes. Sí, Yo una vez leí esta teoría de que cuando un rostro tiene menos detalle, es dibujado con menos detalles, es mucho más fácil que el que lo vea se sienta más identificado con este dibujo, con este rostro, ¿no? O sí. sea, entonces creo que también eso es algo importante en tu obra, ¿no? Y con que la gente se pueda un poco identificar más en todas estas historias, ¿no? Hablando de este tema de empatizar y de identificarse con las historias, ¿no? Sí, sí, sin duda, ¿no? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Todo esto es muy opinable y yo lo veo desde el tipo de vista de las historias que yo quiero contar. Y es verdad que para el tipo de historias que yo quiero contar, creo que me funciona ese estilo gráfico, que al Mm, final es el estilo, volvemos otra vez a Hergé, es mm, es la línea clara, ¿no? Es digamos que la simplificación del dibujo o la ausencia de prácticamente de un estilo, ¿no? Es decir, es un estilo aséptico en la que el lector prácticamente no cae en él, ¿no? Es como que está ahí, es como una especie de banda sonora, ¿no? Que tú la oyes, está ahí, pero ni te molesta, o tú piensas que ni la escuchas, pero realmente claro. te está funcionando, ¿no? Es un tipo de dibujo que para mí cumple eso, ¿no? Que el lector no se detiene a ver, joder, mira, fíjate, qué virtuosismo, qué bien dibujado está. No, está ahí simplemente para poder contar una historia, ¿no? No quiero que el lector le preste demasiada atención, ¿no? Yo espero que para él en la cabeza eso se convierta en una realidad, ¿no? Es un medio para que algo se convierta en la cabeza, pero no es un fin. A mí me encantan los cómics que el dibujo en sí es un fin. A mí me encanta gente como Dave McKean, como Bilal, bueno, como muchos grandes dibujantes. Pero para el tipo de historias que yo hago, me parece que funciona mejor ese estilo, ¿no? Como tú dices, ¿no? Como decía MacLeod, en pocas líneas cualquiera puede reconocerse, ¿no? Cualquiera puede reconocer en Exacto. pocas líneas un Ujú. anciano o lo que sea. Y es un anciano, digamos, en general o sin rostro, ¿no? Cuanto más detalle le pones, empieza a ser una persona más concreta, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad Tienes que que poner más parámetros, encasillar, entonces, claro, que puedes pensar ya continuamente como de, pues mira, yo me lo imaginaba más joven, o es que tal, o es muy guapo, o es muy feo, o lo que ujú, sea, ¿no? Sin embargo, en el otro tipo de historias, digamos que todo transcurre en tu cabeza, ¿no? Yo creo que esto también es un poco la diferencia de cine de animación y el cine de imagen real, ¿no? En el cine de animación, los personajes en la mayoría de los casos son como mucho más, gráficamente son icónicos, ¿no? Sin embargo, en una película tú estás viendo un actor, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Que para lo bueno es que ese actor con su físico o con otras películas que haya hecho ya te va a transmitir una serie de cosas que no están en el guión ni tan siquiera en su interpretación, pero por otro lado no vas a dejar si es la adaptación de un libro, siempre vas a pensar, pues yo me lo imaginaba de otra manera, ¿no? exacto, Porque la cabeza te funciona diferente, ¿no? Lo que lees o lo que está hecho con dos puntos y un círculo. exacto. Ahora que Tienes hablas... sí, Sí, Luis, Arruga, sí, sí. Memorias de un hombre en pijamas. Nos Sí, quedamos con esa miniserie de los surcos del azar. ¿Qué pasó? bueno, pues ha habido varios proyectos de llevarlo a audiovisual. Uno de ellos estuvo pues unos años trabajándose y nada, se paró. Me imagino que no consiguieron financiación para hacerlo y se paró. Y ahora tiene los derechos otro director español, es un director, no diré porque todavía no lo he hecho público quién es un director bastante conocido y tiene los derechos para volver otra vez a retomar el tema y hacer una miniserie.
Es verdad que es complicada, porque, bueno, porque es caro de hacer, ¿no? Son muchos escenarios diferentes, ¿no? Pues África, tienes Francia, tienes Inglaterra incluso. Digamos que te tienes que mover por muchos países y luego, pues bueno, recrear batallas y, bueno, no es fácil de hacer, ¿no? Pero este director, la verdad es que, bueno, es un gran director y él podría hacerlo muy bien, ¿no? Y los dos cuando hablamos tenemos un poco en mente lo mismo, ¿no? Pues que sería un poco la serie de Spielberg y de Tom Hanks, ¿no? La de Hermanos de Sangre. Creo que ese ambiente y esa seriedad para las historias yo creo que le podía ir muy bien. Así que bueno, veremos a ver en qué queda. ¿Y hay alguna otra obra de la que te gustaría ver alguna adaptación? De las tuyas, claro, ¿no? ¿Alguna obra tuya que te gustaría ver Sí, adaptada? bueno, aparte de estas, hay otro proyecto de hacer otros cómics. La casa Mm, tiene los derechos un director español que se llama Alex Montoya, que es también de aquí de Valencia, ujú. y que lo último que sé es que estaba trabajando con el guión. No sé cómo lo llevará. Luego hay otro director que es Alejandro Amenábar, Claro, que está haciendo la adaptación del Tesoro del Cisne Negro a claro. una serie de Chévere. televisión en Movistar. Claro, y sobre Y todo que recientemente Amenábar hizo el año pasado Mientras dure la sí, guerra, ¿no? Fue una sí, sí, muy sí, buena la verdad es película. que está muy bien esa película y bueno, se explica muy bien una parte de la historia de España. Tuve Pues la oportunidad de verla aquí y fue muy buena. sí, sí, es muy emotiva. Lo que hablábamos antes, ¿no? Que por un lado estás contando un contexto muy importante de España, pero por otro lado tienes que anclarlo con unos personajes determinados, ¿no? Y él crea Claro, esas, muy esas dos tramas, tanto la de Unamuno con el lado civil y más humano, como el militar con el personaje blanco, de Franco, ¿no? Y yo creo ya que está ahí, claro. casan perfectamente. Y con esta serie, pues bueno, iban a empezar a rodar esta primavera, pero claro, con el tema del coronavirus, Mm, todo se canceló. Entonces, mm, pues hasta donde sé, están pues con localizaciones y demás, pero todavía no han empezado a rodar. Y claro. aparte de eso, pues bueno, hay otros proyectos, pero bueno, a mí me gustaría, creo que el invierno del dibujante, por ejemplo, sería también una buena serie de televisión, ¿no? En plan Mad Men, por ejemplo, ¿no? Contar desde la redacción de una revista de tebeos, contar pues bueno, la posguerra española, ¿no? Me parece que podía ser también muy interesante. Y luego otro que yo creo que también podía funcionar bien, pero es verdad que los derechos ahí son complicados, ¿no? Sería el del Juego Lúgubre. El Juego Lúgubre es el primer cómic que hice en solitario y, bueno, lo que podemos considerar pues, más como novela gráfica, ¿no? En el sentido de que empezaba, terminaba y demás. Y es una ficción sobre la figura de Salvador Dalí, ¿no? Una historia de terror. A mí me encantan las historias de terror y siempre había querido hacer una. Entonces, pues bueno, es una historia de terror alrededor de la figura de Dalí. Entonces, pues bueno, esto yo creo que en película quedaría muy bien, pero lógicamente los derechos sobre la figura de Dalí, Un poquito complicado. sí, sobre todo el personaje los derechos de la familia, la Fundación Dalí, la verdad es que no lo pondría nada fácil para hacer una película así. Sí, sí, eso Este lo ha leo. sido un plato de fondo muy rico, con muchísima información sobre tu vida y sobre tu experiencia. Llegó el momento del postre. Ah, Tenemos varias opciones de postre. Entonces, ¿quién va a preparar el solomillo y lo va a quemar esta vez? ¿Te gustaría dibujar a ti o que nosotros dibujemos y tú nos pongas una nota? hombre, puestos a que siempre dibujo yo, la verdad es que esa opción de por una vez ser el que mira me encanta, ¿eh? Genial. Así que Entonces, vamos a yo creo traer que una hoja sí. mientras dejamos a nuestros compañeros que nos acompañan hoy día en este video con un pequeño auspiciador y que gracias a él en Casa Comic Con
puede llegar a todos. Recuerden que es la primera feria de cómics en Perú gratis, en la cual pueden entrar todos, ya que es en internet. Para llegar a todos, para que todos puedan leer, para que todos puedan tener cultura, en Casa Comic Con. Esperemos que les guste. Gracias a Paco Roca también por estar con nosotros ahora en Casa Comic Con. Y es la unión de todos. Somos todos los desarrolladores de contenido, somos todos los youtubers, somos todos los que estamos metidos, muchos artistas del cómic en Perú juntos, tratando de sacar esto adelante. Vamos por unas hojas y nos encontramos después de esta mini pausa comercial. Ok, Paco, muchísimas gracias, chicos, hemos vuelto. Paco va a decidir el tema que tenemos que dibujar. Y él nos va a poner una nota para ver quién quema peor el solomillo. Bien. Bueno, pues por eso de hacerme publicidad a mí mismo, lógicamente, claro, ya que estoy aquí. La petición sería que os dibujaseis en pijama. El pijama, un pijama puede ser pijama elegante, puede ser pijama cutre. Eso ya lo dejo a vuestro criterio a la hora de vestir. Vale. Así que nada, adelante. La pijama es algo importantísimo. Yo también trabajo en pijamas, por si acaso. Hombre, es nuestro uniforme de trabajo, ¿no? De trabajo, sí. El de los autónomos en casa y el de los, en especial el de los dibujantes de cómic. Tenemos que hacer el club de las pijamas. Sí. Ahora va a ser pijama para 4. Puede ser, vamos a cambiar el logo. Ahora es... Y aparece el logo ahí. Pijama para 4. Pijama para 4. Bien. Me has hecho acordar en los 90s. Yo en los 90s también intentaba dibujar. Creo que en esa época le entraba mucho a Wolverine. Esa afición que tenemos a veces de dibujar todo lleno de músculos en esa época. Sí. Nos desespera a todos a esa edad, pues, ¿no? Hasta que me di cuenta que como dibujante... Claro, y luego llega, por ejemplo, a mí me encantaba Alred, por ejemplo, ¿no? Que de repente fue una ruptura, no sé si lo conocéis. Alred era el dibujante es que no tenía nada que ver, venía más del cómic underground, tenía un personaje, claro, no recuerdo cómo se llamaba, un superhéroe que iba como una especie de traje blanco de pies a cabeza y que nunca marcaba músculo, ¿no? Eran las arrugas del traje y ya está, ¿no? Pero claro, es que yo creo que siempre es importante eso, ¿no? El plantearse el por qué son las cosas, ¿no? Y con el tema de los superhéroes se pasó más o menos nunca fue un realismo, ¿no? Pero de una exageración muy relativa de Kirby, digamos, allá a los excesos de Jim Lee y de toda esta gente que no dejaba un trozo del cuerpo sin músculos. Sí, Jim Lee, Rob Liefeld también. Sí. Rob Liefeld es el famoso Capitán América hipermusculado. Sí, claro, que es digamos que es una ficción, o sea, es una iconografía falsa, ¿no? Porque realmente ya se ha escapado totalmente eso a la realidad, ¿no? Ni nadie marca así los músculos, ni nadie los marca debajo de unas mallas, ¿no? Entonces se llega a ese las cosas son así porque son así y tú vas cogiendo lo que ha hecho el anterior y llevándolo más al exceso o copiando lo que sea, ¿no? Y pierdes un poco en la realidad y de repente llega alguien como eso, como Alred o como Mazzucchelli, ¿no? En su momento, y de repente son como
una ruptura, ¿no? Volver otra vez al naturalismo. No sé si quizá haya sido también un tema comercial, que las editoriales por los 90 querían vender más y los editores les pedían a sus dibujantes, oye, ponme más. No sé la verdad a qué habrá venido pues toda esa ola de hipermusculación en los 90, ¿no? Sí. Bueno, también la verdad es que es un tema que nos oiga desde fuera, es la cosa más bizarra del mundo, ¿no? Estar aquí hablando de la hipermusculación en los superhéroes. Pero claro, en los superhéroes ocurre lo mismo por los amigos que tengo que trabajaban en esa época allí. También ocurría, pues como os he contado antes, en el cómic francés, ¿no? Que había un canon a la hora de dibujar, ¿no? Porque el editor ve lo que funciona y quiere que eso se repita, ¿no? Entonces, o el propio autor piensa que eso es lo que funciona y lo repite. Entonces, las páginas tenían que tener pues una dinámica determinada, cada ciertas páginas un splash page, los personajes tenían que estar muy musculados, había unas poses icónicas que había que usar. Entonces, sin darte cuenta, yo creo que acabas dentro de una burbuja, ¿no? Y acabas a veces ya ajeno a la realidad, ¿no? O a un tipo de público que no llega a conectar con eso, ¿no? Y tú a veces te preguntas como autor, ¿por qué no llego a conectar con eso, ¿no? Y es que tú mismo has construido a lo largo de los años en el medio, has construido una burbuja que hace que sea todo muy hermético, ¿no? Lo que estás contando, ¿no? La forma de contarlo y cómo lo estás contando, ¿no? Y de repente llega alguien de fuera y te rompe, ¿no? Te rompe ese techo. Sí, yo La creo culpa que... de Schwarzenegger, es la ¿Ah? época. Schwarzenegger, es su culpa. Puede ser. Sí, yo creo que es eso también, ¿eh? Schwarzenegger, La época. Rambo. Rambo. Sí, Yo creo que igual el único superhéroe que un poco conservó eso fue, o que se benefició de eso fue Spider-Man, ¿no? Spider-Man, porque cuando Todd McFarlane lo comenzó a dibujar, le dio más un estilo más atlético, ¿no? Y fue ah, un estilo que un poco más que todo ya conservó el resto de los años, ¿no? Porque antes era Romita, que sí, lo hacía un poco más musculoso, sí. pero más tieso, ¿no? Sí, es verdad que eso cambió. Pero bueno, aún así a mí me gustan esos primeros cómics de Spider-Man. Sí, a Sobre mí todo también. porque, claro, tiene ese componente de también que era lo que querían hacer, ¿no? De hacer una mezcla, ¿no? Entre el cómic llamado de romántico Sí. y el de superhéroes, ¿no? Y la verdad es que la mezcla de dos cosas tan diferentes funcionaron bien, ¿no? Y es el éxito de Spider-Man, ¿no? A mí me encantaba porque la parte, digamos, humana del personaje o su día a día sin la máscara me parecía tan interesante o más que cuando se ponía a pelear, ¿no? Esa relación entre los personajes, su novia y demás, yo creo que era lo que le daba, ¿no? La esencia a Spider-Man. Profesor, ¿hay puntos por acabar primero? ¿No? ¿Alguno ha hecho su personaje hipermusculado? De adolescente sí, pues, ¿no? A veces uno intenta aprender a dibujar y hace eso, ¿no? Sí, Muchos Sí, chicos empiezan ahí. yo también cuando comenzaba a dibujar de adolescente también lo más fácil era hacerlo hipermusculado, todo era más, como que era más fácil, ¿no? Si te memorizabas un poco los músculos sí. de parametrar, a Sí. mí me servía para parametrar. A ver, creo que yo ya he terminado, no sé si... A ver, Bueno, también hay comparto pantalla, si no. Sí, sí. Y dale, A ver. me confirmas, si no te... Ya listo, a ver, voy a compartir pantallas. Si me pide, me pide habilitación. eh, listo. A ver, compartir pantalla. Cualquier cosa, soy fanático de Sam Kidd, por eso el dibujo sale así. A ver, que tengo ya ganas de verlo. A ver, A ver, es aquí está el mío. bien. Ay, ¿se fue? ¿Hola? ¿Se puede ver? Seguimos aquí. Sí, Ah, estamos por vale. acá. Pantalla de ¡Ah!
Y está. Voy a terminar de... Es un pijama demasiado de salir a la calle, ¿no? Sí, es que casi siempre, de hecho estoy todavía con pijama, o sea, es así Caray, joder, es un pijama como muy, muy elegante. Sí, un gorrito que vamos a que puedes salir a la calle con él. a ver, la voy a Muy poner. bien, muy chula. Ahora Y sabemos que tiene estás con tu gesto, pijama ¿eh? puesto. Sí. Sí, A ver, ¿qué ¿qué te tal usted? parece? ¿Me puede mostrar? A ver, yo voy acabando el mío. A ver, creo que ahí está. Ahí. ¿Se ve? Ah, Con el café de las mañanas. bien, Sí, sí, sí. qué bueno. ¿Con el café de la mañana o el de la noche? Porque Sí, ¿no? El de la con todo, noche. con todo esto de la cuarentena ya da igual. Ya todos los días son iguales y todas las horas son iguales. Eh, El mío No, viene con truco, a viene con ver. mesa para no dibujar todo el cuerpo. a ver, Muy bien. Está muy bien, muy bien. Buen truco, ¿eh? Bien jugado. Claro. Sí, solo se puede superar subiendo la mesa más. Y yo era de los que decía que el perro se escondía, se comía la comida, mi tarea. Sí, pero el próximo subes la mesa hasta la altura de... Del cuello. La sábana, ya tapado todo. Sí. Sí. Pero ahí está, es el otro dedo, creo está con su jilguerito. Ah, bien. ¿Y qué libro tiene encima de la mesa? La casa. Ah, genial. No. Bueno, ya me has ganado. Ya no tengo ninguna duda. Si tengo que elegir un ganador, ya está, ya. es Luis. Luis acaba de ganar el premio al mejor postre. Al mejor postre. ¡Aplauso para Luis! Gracias, mamá. No hubiera sido nada sin ti y tu Sin ti. sandalia, todos los ¿Has golpes. sabido cómo ganarme? Sí, Todas, todas. claro que sí. Ay, Paco, miles de gracias por estar con nosotros hoy día en este programa. Nada, hombre, un placer. Acá en Perú se te quiere mucho, no es broma cuando decimos que cuando vengas 7 días de pura comida, te vamos a llevar a conocer los mejores lugares. Todos los restaurantes. Qué bien. Pues nada, ahí también me tendréis ganado de nuevo. Si me dais de comer y de beber bien, ya me quedo ahí en Perú. En Perú puedes comer un mes con 50 euros, creo. Oh, nada, ya está. En cada mercadito hay un manjar. Me retiro entonces ya para allí. Sí, Sí. sí puede ser. ¿Alguna pregunta finales, chicos? Su última pregunta para ya. A ver. No sé, a ver. Bueno, ya ahorita, sea lo que sea el resultado de los Eisner, realmente te deseamos toda la suerte del mundo. ¿Y Muchas qué viene gracias. después? ¿Qué sigue después de esto? Yo creo que al final es una carrera, por decirlo de alguna manera, personal, es decir, tienen que ser tus propios retos personales. Yo intento no pensar en ese tipo de cosas, ¿no? De si lo que haces se va a vender muy bien, si vas a tener premios o si la crítica va a ser buena. Confías en que sí, ¿no? Y que todo eso sea así, ¿no? Pero son factores que en realidad no dependen de ti, ¿no? Que en muchos casos son azarosos y que a veces ni tan siquiera tú estás de acuerdo con ello, ¿no? De que, joder, pues la crítica dice esto y yo pienso que no, que aquí tal, o, joder, ¿por qué se ha vendido menos cuando aquí le he dedicado más a lo que sea, ¿no? O premios, ¿no? Son cosas que al final son un poco muy relativas, ¿no? Y que no dependen, como digo, de ti. Yo me lo tomo o intento tomármelo como que cada nuevo cómic es un reto en algún sentido. Pues yo qué sé, el caso de Arrugas para mí pues era el cambiar el tema, ¿no? Algo que nunca había hecho y que fuese contar lo que es el aburrimiento y lo que es la soledad, ¿no? Pues digamos que ese para mí es mi reto, independientemente de que pueda funcionar o no pueda funcionar, ¿no? Cada cómic tiene, como digo, su reto. El caso de los Surcos del Azar era intentar hacer pues la historia que para mí era lo más documentado que había hecho nunca, ¿no? Y pensaba bueno, que fuese como
como un libro pues a la altura de un ensayo, ¿no? Son retos siempre personales. El tema de la casa pues era otro, ¿no? Era pues cómo contar algo tan intangible, pues eso, como la muerte y sin que tuviese una estructura muy clara detrás, ¿no? Dividida en actos y demás, ¿no? El que estoy haciendo ahora pues es el reto de utilizar un narrador, que es algo que nunca había usado, ¿no? Entonces, para mí eso es por lo que me queda, ¿no? Es decir, que cada nuevo proyecto es un reto. En el momento en el que no sea un reto, será repetir algo que ya he hecho, ¿no? Y eso es lo que me da mucho miedo, ¿no? El afrontar un nuevo proyecto simplemente por hacer algo y no porque cumpla un crecimiento personal o de autor, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí esa es la motivación y lo que realmente me motiva a hacer algo, ¿no? Hacer un cómic es un trabajo muy largo, como muchos otros, muy largo y muy aburrido en el sentido de que estás tú solo trabajando, ¿no? Y tienes momentos en los que pierdes ya pero ¿por qué estoy haciendo esto? Esto no se acaba nunca y todavía me quedan no sé cuántas páginas. Digamos que es difícil, ¿no? Hacer un cómic, sobre todo cuando es un cómic largo, ¿no? Entonces espero siempre tener una motivación, ¿no? De un reto, como te digo, personal, ni tan siquiera dentro del medio, porque hay infinidad de cómics que tienen un narrador, infinidad de cómics que están súper bien documentados, infinidad de cómics, pero bueno, son mis retos personales, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es lo único que puedo controlar y lo que me lleva a seguir haciendo cómics con ilusión. Mauricio. A ver, Paco, una última pregunta para cerrar. Sé que es una pregunta complicada, ¿no? Es como a veces elegir en el caso de ser padre, ¿no? ¿Cuál es tu hijo favorito? Pero ¿cuál de todos tus trabajos son en cuál de todos tus trabajos has disfrutado más haciéndolo? Claro, es que disfrutar es muy diferente a luego, pues, el que sea importante o no sea importante para ti. Bueno, todos son importantes, pero digamos que con el que más he disfrutado sería, yo creo que quizás el último, ¿no? El Tesoro de Cisne Negro Claro. ha sido muy, muy divertido de hacer por muchos sentidos, por el tema que estaba tratando y porque era en colaboración con Guillermo Corral, ¿no? Entonces tenía su guión, pero al mismo tiempo tenía libertad pues para cambiar algunas cosas o adaptarlas a mi estilo, ¿no? Con lo cual tenía una historia detrás a la que iba, podía cambiar, se la consultaba a Guillermo, volvía y luego era divertido de dibujar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que el Tesoro de Cine Negro puede que sea con el que mejor me lo he pasado. Y en el que le tengo un cariño más especial, pues seguramente sería La Casa por lo que hay detrás, ¿no? Claro, obviamente. La casa. Porque, claro, es un tema muy, muy personal, ¿no? Y sí que es verdad que mientras lo estaba haciendo tuve momentos pues de tristeza, ¿no? De que casi se me caían las lágrimas encima de la página que estaba haciendo porque, bueno, pues mi padre acababa de morir, ¿no? Y hacer La Casa para mí fue el luto, ¿no? Fue pues la despedida de mi padre, fue morir. Una buena forma al final, ¿no? Sí, ya a los pocos meses de morir mi padre estaba haciendo este cómic, pero pensé que era la manera de hacerlo. Es decir, podía haber esperado años y lo habría hecho de una forma diferente, ¿no? Igual con un poquito de distancia, o igual hubiese quedado mejor, no lo sé, pero para mí fue muy útil hacerla en ese momento, ¿no? Independientemente del resultado, me fue muy útil hacer ese cómic en ese momento. Desde Aladino en Kiss Comics hasta Los Caray. Héroes que se vuelven, ¿cuál es ese que siempre regresas y lo vuelves a leer y revisar y hasta dibujas cosas nuevas? De mis trabajos, de mis cómics, Sí. ninguno. No releo nunca mis cómics. Una vez hechos, no, salvo que tenga que releerlo porque se va a hacer una reedición, se va a publicar en otro país y el traductor
te pregunta algo determinado y demás, no los leo porque hasta que van a imprenta los leo 1000 veces, los ojeo, incluso a veces disfruto de ellos, ¿no? Ah, pues mira, esto me ha quedado bien, ah, pues mira, pues aquí esto tal. Antes de ir a imprenta, sí. Una vez va a imprenta, no, porque ya no puedo hacer nada, ¿no? Ya se queda ahí. Entonces, una vez los veo después de que ya están editados, siempre tengo la sensación de, joder, esto qué mal está y se va a quedar ahí para siempre, o esto yo creo que no se entiende, o aquí, fíjate, qué mal está redactado esto que he puesto aquí, este diálogo, o lo que sea, ¿no? Y son cosas que ya no puedo cambiar, ¿no? A veces cosas erratas sí que las cambio cuando hay una reedición, pero si no, claro, una viñeta no vas a cambiarla en otra edición, aunque al principio sí que lo hacía. En los primeros cómics sí que cambiaba alguna viñeta, pero ahora ya no. Y la verdad es que me da mucha rabia ver las cosas que he hecho, porque solamente veo los defectos que se van a quedar ahí. Entonces no me entran ganas de redibujarlos enteros, ¿no? O de contarlos otra vez, de otra manera. Entonces no releo nunca lo que hago. Claro, Los cómics son como la Evitarse el comida. mal rato. claro, El cómico de la comida está hecho, es para disfrutarlo y ya no hay forma de volverlo a la cocina. No Muchísimas gracias. no hay manera, no, porque además soy incapaz de meterme después, una vez impreso, soy incapaz de meterme en mi propia ficción. O sea, tengo la ficción cuando la estoy creando, pero después no, estoy viendo todo lo que intentaba hacer o lo que intentaba dibujar y no me ha salido, o no consigo, ¿no? Estoy con otras cosas, estoy mirando más la estructura y todo esto que metiéndome en la ficción, porque es incapaz de disfrutar de tu propio trabajo. Esperamos que esta mesa para 4 haya sido un gusto para ti. Hemos tenido una buena entrada, un plato de fondo muy lleno de información que no conocíamos de ti y un postre que esperamos que haya alegrado un poco el día con esas ilustraciones raras que hemos hecho, que no están en tu nivel, pero nos hemos esforzado. Nada, la verdad es que ha sido un gustazo toda la comida, ¿eh? Lo que habéis preparado y el postre me ha encantado. No te olvides que estás invitado a Perú. Cuando vengas vas a tener algún ejército de personas que te vamos a llevar a comer y engordar. Vas a volver a España el doble de gordo. Pagando, ¿no? Pagando sobrepeso en el avión. Sí. Obviamente. Pues nada, oye, ha sido un grandísimo placer y nada, espero que, bueno, primero que continuéis con esta iniciativa que me parece divertidísima y después que nos podamos ver por fin en persona. Sí. Claro que sí. Sí. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy día en este nuevo capítulo de Mesa para 4. No se olviden de suscribirse, de seguirnos, de apoyarnos y de, sobre todo, apoyar el cómic y los demás artes. Recuerden que cuando tú le regalas arte a un pequeño, lo que estás haciendo es ayudándole a abrir los ojos y a conocer mejor el mundo. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo de Mesa para 4, nuevamente con la mesa servida y con otro artista genial que nos acompañará para conocerlo a profundidad. Cuídense, muy buenos días. Chao. Chao. Chao.